Y bueno, para continuar, me gustaría como dejar algunas ideas un poco provocadoras en la mesa de discusión, ¿no? Y es una de ellas: ¿por qué nos cuesta más trabajo, o posiblemente nos cuesta más trabajo ver a dos mujeres en escenas carnales o dándose amor, ¿no? Que ver cómo están torturando a una persona, que van desde violaciones correctivas hasta electroshocks, que son cosas que todavía pasan y son legales en este país. La otra, ¿no? Haciendo también un poco referencia a jornalero y jornalera, que me gustó, me recordó mucho a Tarantino, o podría ser una historia digna de Tarantino, y que creo que también responde a pues estas condiciones de generar pisos parejos para todas, todos y todes, ¿no? Ver a mujeres trans realizando sus sueños de ser actrices, ¿no? De poder también generar espacios donde se puedan ver representadas como son o como ellas quieren que sean, ¿no? Más allá de cómo nos los ha vendido la televisión, donde las personas LGBT solo nos podemos dedicar al trabajo sexual o atender espacios de belleza o peluquerías, ¿no? Entonces me parece también muy digno y muy aplaudible el trabajo que hacen Erika y Denise, y que pues hoy tenemos el privilegio de tenerlas en el Instituto de Geografía, que justo, pues bueno, voy a volver a dar la presentación de ambas con el fin de que pueda quedar registrado en pues en la transmisión en vivo. A las personas que se están conectando les damos la bienvenida. Como es de su conocimiento, el día 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia, conocido internacionalmente como el AIDA-Hot o como AIDA-Hot Beat por sus siglas en inglés. Esta fecha es elegida para conmemorar pues bueno, el día en que la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en 1990, y que posteriormente se haría lo mismo con la transexualidad, reconociéndolas como una variante más de la sexualidad humana. Y bueno, para continuar le damos la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, a Erika Salinas, de la cual me voy a permitir leer su semblanza. Es activista social, fundadora y directora general de Sociedad Activa, organización que desde 2005 realiza programas de impacto social para promover y defender los derechos humanos a través de la educación y el arte. Se ha desarrollado como directora, guionista y productora de cine, teatro y televisión. En 2016 creó el programa educativo Escuelas Corporativas para Campos Agrícolas, con el cual se han impactado a miles de trabajadores agrícolas. Su trabajo como cineasta se ha presentado en la Cineteca Nacional, en festivales de cine internacionales en Nueva York, en la FIL del Zócalo, en Netflix, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Promovente de diversas leyes, entre ellas la de COSIG, que es la de esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Coordinado con el equipo de trabajo de la coalición LGBT más Sonora, y a nivel federal, trabajando de la mano con YAG México, a quienes también les mandamos un saludo, que andan muy activos en relaciones exteriores y en el Senado. Y bueno, bienvenida Erika Salinas, gracias por acompañarnos. Continúo con Denise Durón, que es cineasta mexicana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Desde 2004 se ha desarrollado en la producción audiovisual en distintas áreas del cine, la publicidad y la televisión. En el ámbito del cine ha participado en distintas producciones de cortometrajes y largometrajes, tanto de ficción como de documental, principalmente como productora, editora, guionista y directora. Ha participado en más de 20 producciones cinematográficas, principalmente en las áreas de producción y edición, producciones con presencia en festivales como Shorts México, Festival Internacional de Cine de Monterrey, Latino Films Festival, Alemania, Festival de Cine en el Desierto, entre otros. En 2012 funda Hola Films, casa productora dedicada al cine, publicidad y televisión. En 2020 produce su primer largometraje, La vida en gris, que busca el estreno, el estreno oficial de este 2023. En el área de la formación audiovisual ha realizado talleres de cine con Hola Films, y este 2023 lanza junto con Erika Salinas el programa Cine con Orgullo. Entonces también te damos la bienvenida, Denise, muchísimas gracias por acompañarlos a las dos. Y bueno, el conversatorio lleva por título
la importancia de contar nuestras historias y quisiera comenzar con, pues, con esa pregunta y también invitar a las participantes y a los participantes del día de hoy que pudieran también generar algún tipo de preguntas para nuestras invitadas. ¿Y qué significa eso para ustedes? Porque hasta donde tengo entendido, tanto para Sara, ¿no?, que viene de una historia personal, como jornaleros y jornaleras, pues retratas también la vida de personas que se dedican al campo y que entre ellas habita la diversidad, ¿no? Pero, pues desde su cotidianidad, ¿qué significa para ustedes dos? No sé si quieres empezar, Denise. ¿Cuál es la importancia de contar nuestras historias? Hola, buenas tardes. Bien emocionada de estar aquí con ustedes y pues en esta escuela tan importante para México y Latinoamérica. Justo Cine con Orgullo, que es este programa de formación, producción y exhibición de cine diverso, nace a raíz de talleres como este y de conversatorios como este. El año pasado hicimos una gira por Nogales, por Sonora, Arizona, ¿no? Pues que nos queda ahí muy cerquita con consulados de este estado. Y el taller de cine Retrátate en tu entorno nace por esta necesidad de darle la voz y la cámara y la pluma a las personas que normalmente no tendrían oportunidades de contar desde sus puntos de vista sus historias, ¿no? Como cineasta, si tal vez yo hubiera ido a este campo con mi mirada hermosillense, norteña, pues creo que la película hubiera sido bien distinta. Entonces, darles las herramientas a ellos de participar y de nombrarse y de representarse como querían fue bien innovador y distinto a lo que normalmente yo había dado en otros talleres de cine. Hay un trabajo que Sociedad Activa, Erika, tiene en este campo que son 7 años de estar ahí dando clases de primaria, de secundaria, y ya les conocen, ¿no? Entonces, esa investigación de campo ya la habían hecho por mí y yo llegué pues como nueva a dar un taller de cine y realmente nos sorprendió mucho el recibimiento y todos querían cantar, ser actrices, ser actores. Y se decidieron hacer estas 2 películas, ¿no? Una película que retratara su día a día desde su punto de vista, ¿no? Porque tal vez nosotros hubiéramos podido decir las injusticias que se viven en un campo, que viven 8 en un cuartito, que hay solo 10 regaderas para no sé cuántas personas, ¿no? Por eso es cuando salen de trabajar vienen corriendo a checar, pero bueno, pues ya quieren acostarse. No, querían alcanzar una regadera primero para poder bañarse porque pues es polvo y sol. En ese espacio solo hay polvo y sol, siempre eso respira así, ¿no? Es muy fuerte. Pero ellos querían dignificar su trabajo y su pasión por trabajar y su superación, ¿no? Tal vez nosotros podamos pensar, ay, pero pues ¿de dónde estás trabajando? Pero pues sus realidades son otras y ellas se quisieron representar así. Y en particular hay casos bien específicos durante todo el desarrollo del taller, porque bien podría hacerse un documental del documental, ¿no? De cómo se fue avanzando del día 0 en clase a la última y al día de la grabación. O sea, el día 1 había, no sé, 15, 17 personas. Durante los talleres se quedaron 10 y durante las grabaciones que pues fueron en horarios difíciles, ¿no? Y que empezábamos a las 5 de la mañana algunos días, o que después de elaborar sus 12 horas de trabajo todavía tenían que venir a grabar y a poner atención a una clase, a cosas nuevas, pues fue mucho valor, yo creo, para estas personas. Y por otro lado, cómo se fue creando el espacio seguro en el taller, porque este taller que fue apoyado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, está orientado a personas LGBT, mujeres y de pueblos originarios, ¿no? Y ya pues en esa importancia. Entonces sí había pues también personas heterosexuales que se iba dando como otra dinámica, pero gracias a esta perspectiva de brindar este taller de esta manera, se creó este espacio seguro y con testimonios de Jackie, que es de una de nuestras personas trans, y Kendall, que al principio no quería ni voltear a ver la cámara,
terminó produciendo, ¿no? Y Jackie le pudieron decir, o sea, ahora ya me dicen mujer, ¿no? O sea, no es como todos estos valores detrás de la película, creo que cobran como este cine de impacto, ¿no? No solo es una película que cambió sus vidas, su contexto, su alrededor, y es pues muy valioso, no es como otro plus, digamos. ¿Y cuál era la original? ¿A dónde iba? No, y esto, ¿no? O sea, yo he trabajado mucho publicidad, mucho cine comercial también, y creo que en el 2020, justo antes de la pandemia, trabajé en una película mediana para el cine nacional mexicano, apoyada por Eficine, todo este rollo, y ya fue cuando dice, ay, no quiero hacer esto, porque ni sabían qué película estaban haciendo, no sé, ¿no? Y eso que yo estaba ahí en un departamento un poco cercano a de las decisiones y todo esto. Y para mí en lo personal, como mi carrera como cineasta, pues sí prefiero contar y estar cerca de historias que tengan otro valor y que lleguen a otros espacios, ¿no? Y que sé que estas mismas películas pueden y deberían de estar en esos espacios donde también están las películas de Derbez y donde están las películas de Lúdica Paleta y las de terror y las de comedia, que son otras realidades y también muy valiosas, que también pueden generar dinero. Muchas gracias. Erika, de este lado, no sé si quieres sumar algo a cuál es la importancia de contar nuestras historias desde el cine, desde nuestras vivencias. Sí, pues creo que justo lo que comentaba Denise, ¿no? O sea, el cine termina siendo, bueno, sigue siendo, o la cultura en general, no un privilegio, desgraciadamente. Lo que tiene que ser un derecho termina siendo un privilegio, porque justo incluso nos comentaban que de las 17 personas que entraron al taller, solo 3 habían ido a una sala de cine comercial, ¿no? De igual manera al teatro, con este programa que tenemos de Sociedad Activa en los Campos, el 90% nunca ha ido a un teatro, ¿no? Y así, puedo enumerar la biblioteca, ¿no? Era cuando pusimos la biblioteca dentro del campo agrícola, pues muchas personas era como nunca había visto un libro, algunos, y muchos libros decían, ¿no? O sea, y justo pues caímos en cuenta también de eso, ¿no? ¿Cuánto cuesta un libro? ¿Y dónde están las bibliotecas para que puedan acceder todas las personas, ¿no? Entonces, eso por un lado como la democratización de la cultura, y por otro lado se suman, ¿no? La interseccionalidad de ser personas LGBT, que ya conocemos, y justo pues por eso este día, ¿no? En cuestión de discriminación, por eso es tan importante y creemos y estamos trabajando mucho para poder llevar el cine a las personas LGBT y grupos minoritarios y en situación de vulnerabilidad, para que sean ellas y ellos mismos quienes cuenten sus historias, ¿no? Porque siempre está como este ojo de fuera que bien acaba de mencionar Denise, y siempre se nos habla casi como un objeto de estudio, ¿no? Y como alguien que no tiene voz o como alguien que tiene que ser representado, y desgraciadamente pues quienes tienen precisamente el poder de poder contar la historia, pues es hombre blanco, heterosexual y generalmente en un contexto machista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a contar de nosotras o de otras realidades? Y pues precisamente buscamos con esto poder tener esta propia voz, como en el primer cortometraje que fue basado en mi experiencia, y que en lo mío al principio cuando lo creé fue meramente eso, como una necesidad de sacar todo ese dolor de alguna manera, ponerlo ahí y seguir adelante, ¿no? Pero precisamente la misma investigación para desarrollar el guión me llevó a conocer lo que había sucedido conmigo, porque ni siquiera yo sabía. Hasta que empecé a investigar, puse nada más palabras claves en internet, ¿no? Lesbiana, electroshocks, padre, ¿no? Así tal cual, y empezó a salir la información de terapias de conversión. Y ahí fue donde yo pude nombrar lo que a mí me había sucedido. Pero de no haber sido por el cine, yo ni siquiera hubiera descubierto qué me sucedió, y mucho menos haber conocido a la organización YAG México para involucrarme en esta lucha que ahora ya podemos decir fue victoriosa, ¿no? Al lograr prohibir los ECOSIC en México. La importancia de contar nuestras historias. Creo que aquí algo muy interesante es la relación que estábamos viendo y que incluso platicando un poco previo a la exhibición,
de cómo decidimos desde el cine y desde incluso la investigación misma, ¿no? ¿Qué elementos vamos a retratar o desde dónde nos vamos a acercar desde el espacio, pensando también en términos geográficos o espaciales, ¿no? Ustedes, ¿cómo deciden o cómo usan el cine para poder hacer esta recuperación que nos decías, Denise, ¿no? Como de personas LGBT, recuperación de mujeres, de grupos en situaciones vulnerables. Erika, en tu experiencia, ¿cómo has podido, qué has encontrado en el cine justo para poder contar estas historias? Que sería muy fácil contarlo desde la revictimización, por ejemplo, ¿no? O poder contarlo desde estas experiencias de violencia, discriminación o trauma que vivimos las personas de la diversidad. Pero ¿qué has encontrado en el cine o cómo lo has podido llevar para que estas historias sean positivas o impactar de forma positiva en espacios de decisión o en las mismas personas? Sí, creo que, pues para mí es mi primer cortometraje, ¿no? Y realmente lo hice, como les comentaba ahorita, como un proceso de sanación catártico y demás. Sin embargo, en lo personal es político, ¿no? Y terminó siendo esta herramienta de sensibilización en las cuestiones legislativas, pero no nada más legislativas, sino poder hacer este tipo de diálogos con todo tipo de públicos. Fue sumamente poderoso para descubrir muchas más cosas de las terapias de conversión, pero también para esas otras personas que no podían o que no sabían que podían contarlo. Las violencias generalmente casi se nos obliga a callarlas, ¿no? Está más mal decir que fuiste violentada a ser violentador. Todavía está más mal visto. E incluso hay una cuestión justo esta que lo platicaba también con Denise ayer, de esta revictimización, ¿no? Entonces, cómo tú, y justo lo aprendí también de YAG México, cómo no llamarme víctima, sino sobreviviente, ¿no? Porque yo no soy lo que soy por lo que me hicieron, ¿no? Sino soy lo que soy a pesar de lo que hace la sociedad que discrimina y que violenta, ¿no? Entonces, justo el cine se convierte en esta herramienta que empodera, ¿no? ¿Y por qué? Porque justo me permite a mí contar mi historia y yo contarla y como poderlo poner afuera como una discusión, ¿no? Pero pues eso afortunadamente estuvo acompañado de un grupo de activistas que lo llevó así un resultado, aquí sí, pues muy positivo, ¿no? Que termina y algo que sinceramente nunca pensé que iba a suceder. Soy activista ABC, ¿no? De lo que sucedió en la guardería ABC en Sonora, y desgraciadamente pues tenemos 15 años luchando, ¿no? Y sigue sin pasar nada. Entonces decía yo, pues esto desgraciadamente en México la justicia es una utopía, pues. Sin embargo, hace 2 semanas sucedió, y tan utopía que dije yo, el día que se haga la ley me voy a tatuar la bandera, ¿no? Entonces que dices, pues ya está. Lo alcanzan a ver si le hacen zoom. O sea, fue muy una sensación inesperada, pero que creo que justo es el poder del arte con la sociedad civil organizada, ¿no? O sea, 2 poderes sumamente que impactan, y esto pues es el resultado. Denise, justo Erika mencionaba pues como la mirada del cine, ¿no? Y que siempre es muy hegemónica y que siempre los grupos que han dominado pues los espacios, quien tiene el poder, quien genera los discursos, es muy particular, ¿no? Entonces me parece muy interesante también el que 2 mujeres pertenecientes a la diversidad, que están comprometidas con pues espacios o pues estos medios de justicia, de generar pisos parejos a través del cine para todos, todas y todes, puedan presentar también estos materiales con una visión muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En este sentido, que Erika también mencionaba como el poder que te da una cámara, el poder que te da el cine, el poder incluso que le puedes generar a alguien para cumplirle su sueño, de poder verse retratada, ¿no? En un material audiovisual.
desde tu experiencia, ¿cómo has usado esto para generar discursos desde la equidad, ¿no? Nos compartías también un poco que tenías pues justo priorizadas las formas en las que quieres acercar el cine, ¿no? Personas de la diversidad, mujeres y posteriormente grupos indígenas, que también uno no está como peleado con el otro y lo veíamos muy bien en tus materiales, pero desde aquí, ¿cómo entonces podríamos generar estas historias desde una mirada diferente, ¿no? Desde la equidad, ¿qué podrías recomendarle a la gente incluso para que pudiera acercarse a estos espacios y a compartirle un poco la visión que ustedes tienen del cine? Justo eso es lo del taller, el anuncio. Es precisamente eso es lo que vamos a dar en el taller de Cuenta tu historia en corto, donde vamos a brindar las herramientas para que tengan esta noción, ¿no? De que dices tú, tengo una idea, tengo un tema, tengo una inquietud, cómo puedes empezar a escribir, a qué fondos puedes acceder, cómo puedes formar tu equipo de trabajo y dónde se pueden ver, ¿no? Porque uno pensaría, ya tengo mi película, se van a venir a pelear por ella. No. En el Festival de Cine de Guadalajara, cuando, oigan, tengo una película, vengo del norte, es así la única, descentralizada. Mira, lo que más hay en el mundo son películas, me dijo el señor. Y yo, bueno, pues aquí traigo una, cómpramela. No me la he comprado. Pero sí creo que el arte pues es sanador, ¿no? Es sanador sobre cualquier tema, sobre una injusticia, sobre algo que nos pasó, algo que nos podría pasar, sobre geografía, sobre todo, ¿no? Y escoger el cine, pues es un lenguaje universal y te da la oportunidad de verte retratada en lugares y personas donde tú no te encuentras tal vez en tu contexto, ¿no? Entre pues más queer seas, pues menos personajes con los que te puedas identificar te encuentras, ¿no? Entonces yo así allá en el norte, viendo mucho cine gringo, porque pues es el que más te llega, pues no te encontrabas a personajes con quien te pudieras identificar mucho, ¿no? Entonces analizando la historia del cine, viendo que la mayoría de los personajes son iguales, viendo que las historias de mujeres las cuentan hombres, pues ya es como que ya, pues, ¿no? O sea, hay que diversificar eso. Y una vez que entro al cine te das cuenta las formas generalizadas de producir, de los horarios gigantes, del sí señor, y también es otra cosa que no queremos. Y luego la otra, yo había mandado una ficha técnica de estos cortos, ¿no? Y ya fue como que, oye, pero yo no lo dirigí, fue como que de todos. Pues sí, pero le puse porque son lo que hay. O sea, cuando llenas una ficha técnica es como director, pues todo. Y pues ahí como que fuimos todos quienes dirigimos, ¿no? Porque Alberto traía una idea, pero no podía salir a trabajar porque, a filmar porque pues estaba trabajando todo el día. Entonces, bueno, yo voy a filmar. Pero pues es su idea, ¿no? Y es una idea entre todas las personas que estuvieron en el taller, porque espero que quieren retratarse, cómo quieren que los veamos, pues, ¿no? Como les digo, a lo mejor nosotros hubiéramos ido a grabar el cuartito donde viven 12 personas, o las 2 regaderas, o sea, no sé, o la comida que les dan, o sea, sí, todo ese tipo de injusticias que dices tú, a la torre, pero pues eso no es lo que querían contar ellas, pues, ¿no? Querían contar otras cosas. Y el otro corto también, que es historia de Jackie, que pues como muchas personas trans, pues ha tenido una vida durísima, su corta edad, 37 años creo que tiene, ¿no? 36, 37. Pues es una historia que le pasó a una de sus hermanas, donde le quemaron a sus hijos en Veracruz por cuestiones pues del narco, ¿no? Entonces voy a cambiar cosas, pero esta es mi historia y yo también quiero verme reflejada ahí, como que, eras un niño y ahora eres una niña, ¿no? Y ese descubrimiento para ella fue wow también, ¿no? Entonces, pero quería como que la cabeza de alguien y las tripas y no sé qué, y yo, híjole, pues no sé, estamos apoyados por INCINE, no tenemos dinero para hacer tanta sangre, solo tenemos 4 horas para filmar un domingo, o sea, vamos a adaptarla con las herramientas que yo tenía, con sus sueños y deseos, y ya fue así como que Jackie mandó 4 o 5 hojas escritas en los cuadernos que nosotros les dimos, y de ahí, ok, vamos a sacar esta escaleta y esto vamos a filmar. Y esto tenemos el desierto, ramas, tierra, o sea, ahí hay, ¿no? Y pues ahí, pues como dices, muy al estilo Quentin Tarantino, pues fue también, ok, ¿cómo lo filmamos? Así para que se vea como, que se entienda, que se sienta, ¿no? Pues planitos así como cuidados, cámara
tripié ahí, ¿no? Lo más cuidado que se pueda, ¿no? Y lo menos elaborado, digamos, porque pues es el tiempo también, ¿no? Que teníamos y el calor de Sonora y todas esas herramientas en contra que teníamos. Pero siempre respetando o sea, esto querían ustedes, ¿no? Y esto se filmó. Y a la hora de verse, bueno, y luego Bertín, que quiere ser cantante, que su Espinoza Paz es su ídolo y su canción, y que no logró verse porque estos documentales se estrenaron en la Cineteca Sonora. De Los Campos los llevamos a Hermosillo, que está a 1 hora 15 minutos más o menos de camino. Se presentaron ahí ante el IMCINE, ante autoridades, ante público, y pues fue súper emocionante porque pues si vas por primera vez al cine y te ves tú en el cine, pues ya te da un empoderamiento muy fuerte y sobre todo también a las personas alrededor, ¿no? Porque al principio, como dicen, pues hay que aguantar la burlita de que ay, ahí va la actriz, ¿no? En el campo, que son pues estos espacios súper rudos. Si ya eres una persona trans y luego todavía quieres salir, o sea, es como doble rudeza, ¿no? Pero los presentamos también allá en el campo y había, no sé, 10 personas sentadas y 150 paradas allá atrás, ¿no? Como cuando estás en la primaria y no quieres ver. Y yo me iba pasando así como tomando fotos así alrededor y la risita y luego escucharse su lengua, o sea, también fue muy, muy interesante y muy poderoso, pues, ¿no? Y luego en los talleres, pues las preguntas eran, a ver, ¿quién ha visto películas y cuáles son sus favoritas? No, pues que la comedia, no, pues que el terror, no, pues que Titanic, no, que no sé cuál. Y empezamos a ver documentales sobre comunidades, ¿no? Sobre otros programas que igual tienen cine, donde agarran la cámara de ellas mismas y graban que a la señora de la esquina, que el misterio de la tía loca que se perdió de la vecina de no sé quién, historias súper familiares para ellos. Y fue así como que, a ver, hay otras cosas, solo que obviamente pues son más difíciles de encontrar, ¿no? Entonces, todos conocemos la historia de Titanic, todos conocemos Superman, pero pues no conocemos la historia de Jackie o la historia de Clara, que llegó a aprender a escribir, ¿no? Que no sabía, o sea, tiene hijos médicos, pero ella no sabía escribir porque las mujeres no podían estudiar. Y claro que queríamos, dilo, Clara, pero pues si no lo quiere decir, no lo quiere decir, ¿no? Tal vez hasta esta segunda edición, porque logramos volver a aplicar al mismo fondo, al mismo estímulo y nos lo dieron, y otra vez vamos a ir al mismo campo. Solo que ya hay muchas personas que ya no están laborando ahí. Entonces, a ver si logramos que vengan o las personas que ya vieron esto, pues que vayan a los talleres y a ver qué sale ya con un conocimiento previo, pues, ¿no? De que esto pueden lograr. Entonces, sí es mucho de darles y toma y cambiar las fichas técnicas para decir es una película colectiva, ¿no? Esta última parte me llama mucho la atención y de manera muy, incluso, no sé, personal, les comparto que una de las personas que entrevistan es de Izúcar de Matamoros, Puebla, ¿no? Que de ahí son mis abuelos, de hecho. Y entonces no me imagino en un contexto pues, de campo, rural, donde predomina muchísimo el machismo. ¿Qué significa para ustedes entonces ser mujeres y la palabra diversidad dentro de su trabajo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se enfrentan a ello? ¿Qué retos han tenido? ¿No? Y qué también logros han podido generar, que me parece que pues el cine, al igual que las investigaciones, lleva mucho trabajo detrás y lo que presentamos son 10 minutos, 15 minutos de una ponencia de un cortometraje, pero los meses y meses de trabajo que están detrás de todo ello, pues, ¿qué ha significado para ustedes dos la palabra mujer y la palabra diversidad dentro de sus labores? No sé si quieres empezar, Erika, y continuamos con Denise. ¿Cuánto tiempo nos queda? Oh, pues creo que ha significado mucho voltear a ver a mis mujeres de generaciones anteriores. Mi abuela y mi madre creo que son feministas, fueron, en cuestión de mi abuela que ya falleció, feministas sin saberlo, ¿no? Creo que ellas con sus acciones retaron muchísimo la heteronorma y al machismo.
Entonces, eso pues nos va empoderando personalmente y yo siempre he tenido ese apoyo de mi mamá. Entonces, creo que eso ha sido también una gran fuerza para poder salir al mundo. Sin embargo, no ha sido nada sencillo. Ustedes lo vieron en el cortometraje, ¿no? Tener que vivir esas violencias en mis juventudes que siempre me llenan de esperanza, justo la organización YAG México, ver activistas que en sus 20s están viviendo libremente, ¿no? Su sexualidad, su cuestión profesional, su activismo, cuando yo estaba en un ciclo de violencia sin poder salir. Entonces creo que justo ha sido tener que trabajar internamente muchísimo con red de apoyo para superar las violencias. Termina siendo muy cansado, obviamente, ¿no? Termina siendo cansado, sin embargo, sí creo y vuelvo otra vez como el referente de mi abuela y de mi madre, que estaba muy orgullosa también de que anduviera por acá porque ella logró terminar ya de grande su licenciatura en enfermería, en línea, aquí en la Facultad de Medicina, ¿no? Fueron hasta La Paz a dar curso. Entonces, cómo la educación termina siempre salvándonos, además del arte. Creo que la educación nos da la fuerza y el arte nos va sanando, ¿no? Entonces vamos así como, o en mi caso, son estos dos ejes, siempre con una red de apoyo muy fuerte, principalmente compuesta por mujeres, mujeres feministas, mujeres diversas y personas de la diversidad. Han sido mi red de apoyo principal y justo esto, ¿no? Creo que el hecho de que instituciones se comprometan, y eso es mucho decir, se comprometan realmente con los objetivos que deben de tener y que deben de cumplir las instituciones públicas, eso ayuda a avanzar un poquito más. Entonces, creo que los retos son constantes, son desde quererte y poderte levantar de la cama, porque ¿no? hay un reto constante allá afuera. Sin embargo, y también siempre he sido muy consciente de mis privilegios. Al final de cuentas, que yo pueda estar aquí, que puedo estar hablando con ustedes, que puedo hablarlo también desde una salud mental, me ha costado muchísimo dinero, me ha costado muchísimo tiempo. O sea, es muy cara todavía la salud mental en este país, ni siquiera es una prioridad aún. Entonces, creo que son privilegios que al final de cuentas, por eso mismo está este proyecto de Cine con Orgullo y por eso mismo Sociedad Activa siempre ha buscado ir a donde no llegan estos privilegios, porque justo hay que acortar esa brecha de la desigualdad, porque no va a existir esta sociedad justa, esa sociedad libre, ¿no? Esta sociedad diversa, si no hacemos este suelo parejo que mencionabas, Max. Entonces, ese es mi impulso, ¿no? Saber que aunque yo ya estoy aquí, hay millones que todavía no. Y hasta que no podamos estar todos aquí, que porque realmente aquí tendrían que estar Jackie, ¿no? Clara, Edgar, ¿no? Todas las personas que hicieron estos cortometrajes, pero desgraciadamente pues tienen que estar trabajando. Justo Jackie estaba trabajando en un campo y tuvimos esta presentación en el Museo de Arte de Sonora y ella se fue a la presentación y estuvo ahí, bueno, fuimos por ella y todo, pero cuando regresó la despidieron del campo donde estaba trabajando. No era este, ya estaba en otro. Entonces, eso es todavía, pues, ¿no? Todavía nos falta mucho y creo que esa es para mí la principal fuerza, saber que todavía nos falta mucho y que tenemos mucho que trabajar para cortar esta brecha de la desigualdad social y de género que existe en México. Diversidad y mujeres. Pues mi caso es un poco distinto. Yo creo que yo conocí el activismo más, fuera del cine por Erika. Y sí me había movido mucho más en el área pues cinematográfica, ¿no? O sea, yo no había pensado en otro tipo de espacios que no fueran festivales de cine para presentar mis proyectos. Y sin duda en los festivales de cine pues se crea otro tipo de diálogo, ¿no? Un tipo de diálogo un poco más privilegiado, vamos a decir, con unas herramientas como más técnicas que profundas o geográficas, aprovechando el espacio, que en estos espacios donde hemos logrado presentar estos proyectos. Y pues mujer y diversidad, creo que Sonora es, pues al igual que mucho México, pues un estado muy machista, ¿no? Yo vengo de una familia de mujeres también, ¿no? Un matriarcado, pero pues ensombrecido por violencias machistas,
pues de pueblos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces te fuiste como protegiendo y heteronormándote y poniéndote esta coraza como para que ya no picara tanto, ¿no? Entonces el cine sí fue como un salvamento para tratar de encontrar como esa persona que tú te sentías. Pero como les digo, pues no alcanzaban los personajes como para identificarte completamente. Y eso que yo veía cine pues más fuera de Hollywood, pues, ¿no? Porque trabajaba en el Blockbuster, tenía películas baratas, como Quentin Tarantino, pensé yo, bueno, entro a trabajar ahí, salgo cineasta, ¿no? Pero pues ya una vez que termino mis estudios, que veo toda esta cantidad de películas, que empiezo a meterme al mundo del cine en Sonora, empiezo a trabajar en el festival de cine de allá y de repente cuando soy jueza de uno de los concursos, pues uno de los jurados dice, no, pues esta película no creo que gane porque no, las mujeres no deben de dirigir, ¿no? Son como más productoras porque pues organizan mejor las cosas y la sensibilidad o la forma es para los hombres, ¿no? Y pues dije, bueno, pues me quedo de productora. Si el señor que viene de la Ciudad de México con sus películas en las salas comerciales dice eso, pues bueno, a lo mejor así es. Y pues en el trayecto de seguir trabajando, pues te das cuenta de que pues tienes una voz, que sabes que hay temas que se pueden tratar de distintos, que hay formas de trabajar que pueden ser distintos conforme y te vas saliendo de eso, ¿no? Como bien dice Erika, pues el privilegio te da la oportunidad de leer, de salir y de conocer a otro tipo de personas. Pero pues es muy difícil y nadie viene a decirte, hey, tú puedes, hey, tu voz es válida, tu tema es válido, la forma en la que tú puedes y quieres trabajarlo es. Este estímulo nos llevó también el año pasado a un encuentro de formación audiovisual que se realizó en Aguascalientes y fuimos las únicas norteñas también. Este proyecto es el primero que cae en Sonora y es el primero, bueno, creo que es Sonora, Torreón y no sé qué otro, y todo lo demás era Ciudad de México para abajo, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta también de que esas formas que yo quería cambiar allá en el norte, pues ya están sucediendo acá, ¿no? Ese otro cine que pone a la persona en medio y no el valor de la producción, ¿no? Y así se llegan a contar otro tipo de historias, como más profundas, como de un cine más de impacto. Y la diversidad, pues la fui buscando, ¿no? Como que, ¿dónde están? ¿Dónde hay más como yo, ¿no? O como yo de todas mis edades, tal vez, porque pues te vas transformando en esas personas que pues la sociedad norteña, en mi caso norteña, te hace para sobrevivir, pues, ¿no? Entonces ya vas saliéndote de ahí y les vas diciendo, hey, pues sí, tu historia vale y ya aquí, si tú quieres ser actriz, vas a ser actriz, ¿no? Y tú como guionista tienes un poder, o sea, tremendo. Todas sus historias son bien válidas para estar en una pantalla de cine. Solo, pues, ¿quién les vamos a ayudar para que ella logre estar ahí, ¿no? Entonces, sí quiero mucho, ¿no? Como este poder de ser mujer, de ser diversa y de tener estos privilegios, de poder hacer cine, ¿no? Llevar estas herramientas a muchos grupos y a muchas personas que no van a tener la oportunidad para estar. Porque pues lo que más hay en el mundo hay películas. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y bueno, también regresando al día de conmemoración, ¿no? 17 de mayo, Día contra las LGBT-fobias. Pues un poco pensando en el cortometraje para Sara, que ha servido para sensibilizar a las y los legisladores de este país. Desde tu experiencia, Erika, las presentaciones que has tenido, las veces que lo has podido llevar justo a Cámara de Diputados, senadores, y también pensando en el día de conmemoración, ¿cómo has visto, experimentado, ¿no? el impacto justo del cine para incluso aprobar una ley, ¿no? Que estamos en pues previos a, ya está aprobada en Cámara de Diputados, de senadores, falta la firma del presidente y que a partir de ahí pueda llegar a la Gaceta Oficial, ¿no? Pero nada que curar, ¿no? La ley que prohíbe las terapias de conversión está próxima
a pues aprobarse en México, que seríamos creo que el cuarto o quinto país, porque de hecho hoy también se está discutiendo esa ley en Colombia, ¿no? El cine cómo ha impactado en las decisiones políticas de, pues de México. Creo, y me lo dijeron algunos de las y los diputados o legisladores en general, ¿no? No tenía idea. Era como su palabra, no tenía idea. Incluso la vez que lo presentamos en el Senado me tocó que se sentara al lado Olga Sánchez Cordero y cuando justo estaba la parte de los electroshocks me agarró la mano y me la apretó fuerte, así como de nuevo me imagino que no tenía idea. Y me dijo, esto va a pasar, o sea, refiriéndose a la ley, ¿no? Y creo que eso es la fuerza del cine, que nos hace sentir. Y desgraciadamente, líderes en general, y en este caso legisladores, a veces se olvidan de sentir y a veces se olvidan de que estamos hablando de derechos humanos y se van más a una estadística o se van más a números y se les olvida que estamos hablando de personas, de vidas. Eso ayudaba a que lo hablaran, a que lo dialogaran, a que lo debatieran, que no tendría por qué debatirse. Son torturas, la ONU ya lo dijo. Sin embargo, precisamente la heteronorma, ¿no? La ignorancia y la falta de visión en base a derechos humanos, pues hacía que hicieran el debate y al momento de debatir, pues de nuevo la ciencia les decía, sí es tortura, sí hay consecuencias graves, sí lleva al suicidio, sí esta ley es necesaria. Pero justo creo que habría esta oportunidad de generar el diálogo, la investigación, y entonces llegaban a la conclusión pues, que se tenía que prohibir. Y creo que esa es la herramienta tan poderosa del cine, que nos hace sentir y nos hace conectar con la otra persona, que no es alguien ajeno a mí, somos seres humanos y punto, ¿no? Y en base a eso tienes que legislar y en base a derechos humanos y punto. Tienes que dejar tus ideas y prejuicios de fuera. Entonces, en general, eso creo que ayudó y también ya lo segundo que ayudó como a hacer esta pinza, pues era la estadística que se obtuvo en el INEGI, ¿no? Con la ENDISEC, que declaraba que casi 500,000 de personas declararon haber sido víctimas de terapias de conversión. O sea, el corto era una historia que representaba a 500,000 de personas. Y a lo mejor y lo más seguro es que se queda corto, literal, a lo que se siente en ese momento y a las consecuencias, pero al menos creo que permitía a una persona heteronormada a imaginarse lo que es vivir una infancia, una adolescencia, desde la diversidad siendo violentada. Porque esto, desgraciadamente, pues eso es lo grave, ¿no? Que generalmente se hace con infancias y adolescencias. Entonces, para mí eso fue el descubrimiento, bueno, del cine con impacto que menciona Denise, justo eso. Poder generar políticas públicas, impulsar a legislaciones a través de contar una historia. Que creo que eso nos sensibiliza a todos, ¿no? Cuando escuchamos la historia de otros y sabemos que no somos tan diferentes en realidad, simplemente somos diversos. Y que también los espacios digitales nos llevan a nuevos retos, ¿no? Platicabas un poco pues las vivencias físicas que hay en torno a terapias de conversión, ¿no? Hablábamos un poco de violaciones correctivas, de electroshocks, de inaniciones, de pues incluso privación de la libertad, ¿no? Entonces, habría que pensar también como en ahora los medios digitales nos permiten otro tipo de cosas y veíamos al final del cortometraje que pues en algunos estados ya estaba prohibido, legislado para poder prohibirlas, pero ¿qué pasa entonces con estos estados donde se pues ofrecen terapias de conversión vía Zoom o pues justo utilizando la tecnología para ello, ¿no? También creo que nos deja en un reto importante. Y creo que también hay dos formas de pensar
la homofobia, la bifobia, la transfobia, etcétera. Uno, por realmente pues lo ejerzo, lo quiero hacer, y otro me parece también que es por ignorancia y que no necesariamente era pues mi intención quizás como padre, madre, ¿no? Y entonces tiene que ver más con prejuicios o con desconocimiento. Entonces, a partir de aquí, Denise, ¿cómo también dentro de estas historias de diversidad, cómo se puede luchar contra estos prejuicios y desconocimiento a partir del cine? Yo creo que siempre es bien importante como crear este espacio seguro para que puedas ser como eres, ¿no? Y decirlo. Y es durante el desarrollo de este taller de Retrátate en tu entorno, desde un inicio se dijo, ¿no? O sea, este taller tiene como primero va para personas LGBT, para mujeres y para personas originarias, ¿no? Quien no esté de acuerdo con esto, quien no esté de acuerdo en que Jackie debe ser nombrada ella, en que Kendall debe ser nombrada ella, pues puede salir, ¿no? Y nos vamos a tratar con respeto y respeto y respeto y respeto, ¿no? Y vamos a ver historias diversas y distintas. Creo que tiene que ser mencionándolo mucho siempre, ¿no? Igual en las maneras de trabajar, en los proyectos, en los rodajes, que son rodajes extenuantes, generalmente en otras películas o largometrajes, mencionar también el respeto, ¿no? Siempre creo que hay que crear como esta red de seguridad y si tú eres la persona que está a la cabeza, pues siempre decir, aquí estoy, y puedes decir lo que tú quieras. Y también como decir mucho de qué va todo, compartir, ¿no? Porque luego sientes como que estás perdida haciendo cosas y a lo mejor por este desconocimiento que hay también, pues dices cosas que no deberías de decir, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera sabías que las tenías que decir. Eso también puede ser. Hay unas personas que sí saben muy bien y que saben herir, pero hay otras personas que tal vez no por desconocimiento. Entonces también este taller sí me dejó mucha experiencia en eso, mucha sensibilidad al decir hay que nombrarnos, hay que decir cómo son las cosas, y quien no esté de acuerdo con esas reglas que pusimos como grupo, pues bye, ¿no? Y que sí sucedió durante el taller y se le dijo bye a la persona que violentó por un comentario a una de nuestras chicas trans, y que en comunidad decidimos tú ya no vas a entrar. Entonces ella fue de que, wow, por fin, o sea, me respaldaron, ¿no? Y se sintió mucho más empoderada y logró estar en los dos y escribir y actuar y lograr cumplir su sueño, porque se respetó pues el trabajo y la decisión y la forma que nosotras queríamos que se llevara a cabo este taller. Y ya como aparte de personal, yo tengo un hijo de 8 años que acaba de firmar contrato con Sociedad Activa. Y la otra vez venía muy preocupado porque dijo que se había reído de un chiste de que, ay, el que se mueve es gay. Y ella me dijo, pero es un chiste, mamá. Ok, sí, pero siento que ya no voy a poder estar en Sociedad Activa porque me estoy riendo de eso. Y yo, ok, está bien que lo sepas y qué importante es que lo sepas, que no debes de reírte, pero bueno, yo también a veces me río de eso, ¿no? Pero pues como tienes ese conocimiento y no te vas a reír de una persona gay, ¿verdad? No, nunca, porque sé, o sea, sé que no está bien, ¿no? A sus 8 años, gracias a una sociedad activa, gracias a una organización que les está enseñando también a infancias a respetar la diversidad. Y ya fue eso, y yo creo que se lo va a compartir a sus amigos y no te vas a reír, ¿no? Y qué bueno, pues sí, como hay homofobia, ¿no? También, y como hay privilegios, muchas cosas a raíz de nombrarlo, a raíz de conocer y exponerle a temas diversos, ¿no? Porque también estuvo en la proyección de la Cineteca, y cuando se rieron, la gente se rió de un diálogo que dicen, y él se puso así, pero ¿por qué se ríen de ellos? ¿Por qué no respetan su trabajo? ¿No? ¿Por qué se están riendo si es algo como muy serio? Y ya, bueno, dentro de su cabecita de 8 años no podía entender que está, o sea, a veces sí está bien, a veces no está bien, pero lo identificas, porque los nombras, porque está dentro de su lenguaje, dentro de su contexto, y yo creo que es eso, ¿no?
O sea, entre más nos nombremos, entre más nos veamos, por eso es la onda de cuenta tu historia, vernos representados ahí, toda la diversidad, ¿no? También la diversidad de él, que a lo mejor no se encuentra porque tiene 8 años y ya conoce la LGBT, ¿qué significa? ¿Cuántos niños de 8 años de una escuela pública de Sonora conocen eso? Pues también, ¿no? Es un... Ah, dice, ¿para qué tantas? Dicen, no las puedes poner como que... Pero bueno, vernos, representarnos y nombrarnos, ¿no? Yo creo. Y esta parte también es, bueno, me parece muy importante volverla a señalar que si hay esperanza en las nuevas generaciones, ¿no? Incluso las que ya estamos, poder, pues, reeducarnos, volver a abrir panoramas, recordar que las personas LGBT siempre hemos estado ahí, ¿no? Que las mujeres siempre han estado ahí en la historia de la academia, en la historia del cine, pero por eso la recuperación también termina siendo importante. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, ¿no? En redes sociales, no sé si hay comentarios por ahí. Creo que no. Bueno. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, pues antes que nada, Erika, Denise, me imagino que Irma irá a dar un cierre en este sentido, pero yo sí de verdad agradecerles por el esfuerzo tan grande que hicieron, porque probablemente la gente que nos está escuchando, tanto quien está en el auditorio como quien está escuchando en las redes sociales, pues no saben que básicamente este viaje fue financiado en su mayoría por ustedes, aunque el instituto va a apoyar una partecita, pero el hecho de que hayan aceptado venir a un instituto, como lo platicábamos, que está situado, enclavado en las ciencias duras dentro de la universidad y en donde este tipo de diálogos y de actividades, ¿no? Pues son muy limitadas porque aparentemente no hay interés, pero es importante comentar que finalmente como entidad estamos constituidos como sociedad y esta sociedad se caracteriza por lo diverso. El que no se conozca, el que no se sepa, no quiere decir que no somos personas diversas, ¿no? Y justamente en este punto a mí me gustaría hacer un comentario porque una de las definiciones de geografía, y así lo aprendimos desde que estudiábamos en la facultad, ¿no? Como estudiantes, es que es esta ciencia que conecta al hombre con su entorno, así, en esos términos genéricos de hombre. Y entonces esto pues se ha normalizado y se ha aprendido que la geografía es esta relación hombre-entorno y ha llevado mucho tiempo de construir este concepto que significa una sociedad y una sociedad que en sí misma es diversa y que, por ejemplo, ahora con este documental sobre la cuestión agrícola en esta parte de Sonora, pues hace ver que tanto la industria como la agricultura, como la minería, como todas las actividades en general económicas, ¿no? No es la realización de una dinámica económica de, digamos, de una sociedad neutral donde solamente hay hombres y mujeres heterosexuales, sino que se constituye por una diferenciación brutal, diversa, y es muy interesante ver justamente parte de lo que investigamos visto de manera generizada, quiénes son sus actores, qué piensan, qué sienten y cómo están en esa dinámica continua para no invisibilizarles, ¿no? Y para hacerles, para empezar a ver, no sé, el turismo y tantas actividades como esta constitución muy diversa, toda la cual tiene que ser pues respetada, ¿no? Y ese es un comentario que quería hacer. Y el otro, preguntarles, a mí me parecería que la mirada de una mujer, la mirada de las mujeres en el cine y al hacer cine, lo siento un poquito prejuicioso, o sea, como que no siento que está la mirada de los hombres y la mirada de las mujeres, sino están las miradas de seres humanos, ¿no? Que tienen una forma de vida, una percepción individualizada que no necesariamente está dividida así, 50 y 50% la visión del hombre y la visión de las mujeres,
no sé ustedes cómo lo vivan, o sea, si ustedes sientan que en el cine podemos diferenciar cuando son ustedes cineastas de que hay una mirada femenina, una mirada masculina. A veces a mí me cuesta trabajo cuando voy a ver cine saber distinguir si se trató de una mujer cineasta o de un hombre cineasta, ¿no? Más bien yo creo que son, no sé si tenemos que romper con este binarismo en términos de percibir que existe esa mirada. No sé, me gustaría saber su opinión al respecto. No sé, Max, si consideres que antes de que respondan esta pregunta que yo lancé, abrimos si hay otras preguntas para que finalmente ya como que ir cerrando y para darle la palabra a Irma. ¿Alguien más quisiera expresar algo? Me sumo a las felicitaciones y el agradecimiento, creo que de parte de todos, ahorita el doctor Álvaro, por lo que nos han presentado, ¿verdad? Y yo solo quisiera hacer así un brevísimo comentario celebrando el trabajo que han hecho, porque a propósito de una autora, ahorita recuerdo el país en concreto, Chimamanda Ngozi Adichie, ella se pregunta cuál es el peligro de las historias únicas, ¿no? Las historias que son narradas desde los espacios de poder, ¿no? Desde los discursos de poder que construyen sujetos, ¿no? Entonces, pues claro, las narrativas y el peligro que ella encuentra, pues es que reproducen y producen estereotipos, ¿no? Y entonces fijan a los cuerpos y en lugar de preguntar quién eres, le imponen un qué eres, ¿no? Y entonces, bueno, algo muy padre que me parece que aquí se retrata justamente es que el contar historias alternativas, ¿no? Contar historias contrahegemónicas, pues es una manera de multiplicar el mundo, ¿no? Es decir, no solamente hablamos de diversidad, sino también de multiplicidad, ¿verdad? Porque no habría categoría quizá más amenazante para la diversidad que decir que somos iguales, ¿no? Que somos idénticos o que pertenecemos a una masa homogénea llamada humanidad, ¿no? Entonces, pues nada, felicitar el trabajo. Yo creo que posicionar a los sujetos desde su propia voz, ¿no? Sin duda amplifica el mundo, lo multiplica y en ese sentido, pues genera resonancias, ¿verdad? Con otros. Y pues nada, pues muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias, David. ¿Algún otro comentario? No sé si desde redes sociales puedes saber si hay preguntas. Muchas gracias. Me siento y la comunidad que estamos aquí, las que nos están siguiendo, pues somos los privilegiados de haber, privilegiadas y privilegiadas de que estén ustedes aquí, ¿no? Porque esto nos abre el panorama, nos da un abanico de posibilidades a visibilizar estos aspectos que dan trabajo, ya bien lo menciona Álvaro, aunque estuviésemos deseando una respuesta mayor, pero que esperemos, y lo vamos a ver en el taller, podrá aterrizarse en la medida en que vamos presentándolo de manera paulatina, si ustedes quieren modesta, muy acotada, pero sin duda empieza a abrir camino y empezamos a jalar el hilo de la madeja para que pueda llegar a su fin esa madeja y ver pues esto que han logrado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho activismo, pues para que esta ley prospere. Y normalmente este tipo de aspectos es así, ¿no? Gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas se logran estas cosas. Los que lo logran ver, fabuloso, otros no lo logran ver porque algunos mueren, algunos en este aspecto de violencia se quedan en el camino o no les alcanza la vida para ello. Qué bueno que lo están viendo, me congratulo de que eso sea posible gracias a ese esfuerzo y de todos los que han ido haciendo en este aspecto del feminismo, también trabajar, han sido los que se han atrevido y en todo este aspecto de la diversidad, son los primeros que se atreven y de ahí todos los que venimos atrás, ¿no? En ese sentido, sin duda, el trabajo colectivo nos permitirá más adelante continuar con este trabajo como lo estamos haciendo en este momento.
También, por otro lado, sí quería preguntar, porque en realidad, viendo nuestra perspectiva geográfica, pues esa realidad físico-geográfica que muestran está, pero tremenda, ¿no? Que es aquello así, grandes extensiones, pero lo que predomina es el polvo, los huizaches y todas esas propios de zona con aspectos climáticos muy específicos, pero el ímpetu que presentaron las personas para atreverse me llama mucho la atención en este trabajo de interseccionalidad, el contacto que pudieron haber logrado o se logró con la persona que hablaba su lengua, o sea, monolingüe, pero que ya iba, me imagino que era porque era lo único que estaba hablando, pero que estaba preparándose y cada vez con el interés y que además es necesario que pueda ser también bilingüe, ¿no? El que pueda y que no sea más violentado en la medida en que pueda entender también al resto de la comunidad en la que desenvuelve y que por el otro lado, a lo mejor desde el punto de vista laboral, pues no sean abusados, ¿no? Porque finalmente, abusados en el sentido de abuso, violentados porque al no entender, pues, y a lo mejor en el aspecto de las matemáticas, bueno, en general, aunque no estén estudiados, saben cuánto se paga y cuánto es 2 más 2, ¿no? Para que tengan una retribución, digamos, entre comillas, satisfactoria. Pero en ese sentido, ¿qué tan complicado? Digo, la mayoría de inquietudes salieron con los aspectos que ustedes dieron, pero ¿qué tan complicado puede volverse esta comunicación con personas de esta expresión? Y que tenemos muchas de las personas que estaban ahí pues venían de la parte sureste del país, iban al norte, ¿no? Y muchos con el deseo de cruzar. Y la otra, y que sin duda es indispensable, el trabajo con las infancias, como bien lo decía Denise. Si incidimos por ahí, esta sociedad logrará cambiar, así lo esperamos, más pronto que tarde. Y reeducando, resignificando, pues a los que les dieron origen, ¿no? A esas infancias, las que les han dado origen, y pues por ahí las invitaría, o seguramente tienen ahí proyectos bien interesantes, ¿no? Entonces, también un poquito que nos digan cómo va ese trabajo con las infancias, porque pues casi lo firmamos. Mientras incidamos en ellas, nuestra vida podrá cambiarse. Y hago el paréntesis que nos llegaron por Facebook. En el caso de Edgar Alonso, les comenta: excelente trabajo de ambas directoras y orgulloso de su trabajo. Y otro comentario es de Victoria Castillo: felicidades por su trabajo, Erika y Denise. Excelente que existan estos foros. Qué bueno que somos parte de ello. Gracias. Gracias. ¿Qué contestamos? Ok, sobre lo que platicabas, ¿no? De la mirada de la mujer en pantalla, pues yo sí creo que es súper necesaria, porque si ya estamos diciéndoles vamos a dar la mirada a ellas, ¿por qué la mujer no puede tener su propia mirada también? Y lo dices, y lo puedo decir con estadísticas que no traigo ahorita, pero se los mando por la publicación, del número de directoras, del número de personas detrás de la toma de decisiones, de las historias, y que si se nota si dirige o escribe una mujer, sí se nota muchísimo. Puedes verlo desde el mainstream hasta una película independiente de un país europeo, latinoamericano, de la manera en la que retratan pues a sus iguales, ¿no? A las mujeres, que creo que muy pocos varones han logrado llevar al cine a un personaje femenino empoderado sin estereotipos, ¿no? Y estoy segura de que esos hombres varones que llevan a estos personajes sin estereotipos al cine están rodeados de mujeres que les ayudan a tallerear sus guiones y pues que se van deconstruyendo y sensibilizando cada vez más. Si ponemos de ejemplo 2 películas que salieron el año pasado, no sé, Barbie, ¿no? Barbie, que creó, pues, basada en esta muñeca, el marketing, escrita por un hombre y una mujer, dirigida por una mujer, que no fue nominada a la película como mejor película. No quiero decir contra, pero
Poor Things también, ¿no? Oppenheimer fue el año pasado también, sí, ¿verdad? Oppenheimer, esas tres, vamos a poner de ejemplo esas tres películas. Oppenheimer, pues la bomba atómica, Christopher Nolan, uno de los cineastas hollywoodenses más reconocidos de la historia moderna, pues una película perfecta técnicamente, pero no sé, si no fuera por la edición fuera aburridísima, ¿no? En mi perspectiva, ahora personal. Barbie. Barbie formó en los Golden Globes una nueva categoría, pero pues no la reconocieron, ¿no? A esta chica como una mujer cineasta condecorada, pero fue como este feminismo for dummies, así, ¿no? Cuando fuimos a ver la película, que está bien, porque pues es el mainstream y todo el mundo lo vio y muchos hombres súper incómodos al ver la película y dentro fue Bitch Please, ahí viene Poor Things, ¿no? Poor Things, dirigida por un griego rodeado de mujeres, ¿no? Que también fueron de las productoras ejecutivas, la misma actriz, la guionista, que sí toma el feminismo moderno en un mundo distópico inventado y creado artísticamente alucinante, ¿no? Tanto la forma en la que se filmó como su diseño de producción y que pues ganó todo también. Y a mí me da mucha risa que estos temas tengan que contextualizarse o realizarse en contextos ridículos, digamos, o exagerados, porque pues apenas así aprenden, ¿no? Entonces, como que yo como una mujer muy feminista en 1400, o sea, no puede existir. Y eso está pasando ahorita, ¿no? Entonces, como que juntas estas dos formas, estas dos maneras de hablar de feminismo, de hablar de mujeres, pero pues viene y sigue ganando Oppenheimer, ¿no? Entonces, todavía creo que la mirada de la mujer es importante y sí hay que diferenciarlos y hay que crear premios y que hay que crear espacios solo para mujeres e invitar a hombres, varones y también otras mujeres para que sí puedan sensibilizarse un poco más allá de eso que no se ve, pero porque tal vez no lo viven, ¿no? Entonces nomás recuerdo como hace 20 años esta persona que dice las mujeres no deben dirigir, pues todavía, ¿no? Viene como, ¿por qué no debe de existir la mirada de la mujer? Claro que debe de existir y que debe de ser diferenciada porque sí se nota. Hay una película de Marvel que sale Salma Hayek, Angelina Jolie, que no me acuerdo cómo se llama, porque taquilleramente no pegó, porque hablaban más de los personajes que de las batallas. O sea, si una película de Marvel si dura 2 horas y 1 hora 40 es batalla, pues es un éxito, ¿no? Pero si es al revés, pues no es un éxito. Y fue dirigida por una mujer, que el año anterior, o hace 2 años, ganó un Oscar con Frances McDormand en una película que habla sobre pues el tránsito de personas sin hogar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ganas el Oscar, te llevo a que dirijas esa película, pero no haces dinero, pero porque sigues hablando de personajes, no de batallas ni de explosiones. Y respeto las películas de Marvel, que suave, pero pues así hay una diferencia y sí hay una mirada de una mujer, porque generalmente habla de las personas, ¿no? Y pues el varón habla más de Oppenheimer y de batallas y de anillos que haces así y desaparecemos todas, ¿no? Algo por ahí creo que sí sigue siendo necesario. Sí, coincido totalmente, ¿no? Con el comentario de Denise. Creo que justo es necesaria la mirada feminista, ¿no? No sé, más allá del género como tal, también creo que de manera política una mirada feminista nos muestra este otro mundo que necesitamos todavía. Creo que sí, el ideal será no tener que mencionar, pero justo como en la lucha política, ¿no? y de derechos, pues sí, necesitamos nombrarnos y sí necesitamos vernos, ¿no? Las mujeres haciendo cine, porque justo estamos muy por debajo todavía de la estadística. Y en cuanto a bueno, y el comentario de que la comunicación, ¿no? con la gente en el campo, me comentabas, Irma, pues nosotros tenemos 7 años trabajando en los campos agrícolas. Sí fue muy, en mi caso, a mí me enseñaron mucho las personas más jóvenes que vinieron a trabajar conmigo
a dejar este rollo extractivista, ¿no? De ir a visitar territorios, esta visión de alguna manera colonial incluso, ¿no? Colonizadora, como yo como mujer blanca, ¿no? Iba a venir con mis estudios. No, o sea, fue como aprender, y mucho de eso pues fue conocer a Freire, conocer a Boal, ¿no? Y poder entender que es una comunicación horizontal y que hay aprendizajes distintos, ¿no? O sea, yo traigo un conocimiento, ellos traen muchos otros conocimientos. Hay, en la cuestión de comunicación, tiene que ver precisamente con el acceso a los medios culturales. Entonces yo aprendí también a dar, incluso tuve que no utilizar los instrumentos de educación que me daba el INEA porque no los entendían, a pesar de que ganaron un premio de la UNESCO. O sea, pero la población que está en movilidad, ¿no? En los campos agrícolas, que vienen de un 30% de pueblos originarios y traen un contexto de pobreza extrema, pues no conocían los ejemplos que venían en los libros del INEA, ¿no? Entonces tuvimos que generar un contenido especial para la comunidad para poder tener esta comunicación en cuestiones de ejemplos, ¿no? Entonces, y también el arte, o sea, yo llevé mucho teatro, yo hago teatro también, y el teatro era una forma en la que yo me podía comunicar más con ellos, de nuevo, el sentir, ¿no? Entonces escribimos obras para poder comunicarnos con ellos. Entonces hay una obra que se llama Rigo el Chambeador, que es este personaje, bueno, este jornalero que llega al campo y decide estudiar. Entonces yo le presentaba como primera obra, decirle, mira, esto es lo que hacemos, pero a través de la comedia, ¿no? Y a través del teatro. Entonces podíamos entendernos ya lo que yo le quería compartir. Y sí fue mucho para lograr comunicarnos también, mucha demostración de compromiso y que pudieran confiar en nosotras, porque desgraciadamente pues han sido víctimas de muchas difamaciones y explotaciones. Entonces no confían en las instituciones ni en cualquiera que le diga, te voy a dar esto, ¿no? O tú si haces esto, vas a obtener un certificado. No me creían. Entonces, hasta el año de trabajar ahí, que ya había muestras y yo tenía que poner fotografías por todos lados de ellas estudiando, y también ahí sí, también la comunicación de boca en boca fue de mucha ayuda, porque se corrió el rumor que sí éramos personas que cumplíamos, porque pues vienen de los estados más pobres que desgraciadamente las instituciones pues no cumplen, ¿no? Lo que les prometen. Entonces creo que ha sido, y justo también fue lo que hablamos con Denise antes de que fuera, yo la puse en este contexto y yo tenía un poco de miedo también de que si no confiaban en ella, ¿no? Como esta duda que nosotros padecimos al principio, pero la gran ventaja que tuvimos también fue la empatía de Denise, ¿no? O sea, ella fue muy empática desde el inicio y muy respetuosa, y en eso ellos también y ellas confiaron, ¿no? Entonces creo que la empatía es clave para la comunicación y ser muy respetuosa de las formas diversas que tienen de comunicarse. Y eso Denise lo logró ahí en el taller, y eso hizo que en tan solo 10 clases se lograra este resultado. Digo, y sí, obviamente con los 7 años, ¿no? Previos, pero eso nada más fue como un, ok, bienvenidas, ¿no? Pásele, pero el respeto y la comunicación y la empatía, pues fueron como base para lograrlo, ¿no? Y entender eso, siempre es un intercambio de conocimientos. Nadie va como maestra, ¿no? Ni como simplemente facilitadoras a comprender, y todo pues con el método de Freire, que sí nos ha ayudado bastante en estas comunidades, ¿no? Y pues el Teatro Foro de Augusto Boal también fue y ha sido una herramienta muy poderosa para el diálogo y enseñarles también, compartirles cómo generar estos diálogos y empoderarse, ¿no? Entonces es todo un trabajo en la comunidad de años, que desgraciadamente en ese campo terminó, precisamente por cuestiones económicas. O sea, hasta ahorita no hemos tenido el financiamiento para volver, ¿no? Esperemos que por lo menos con lo de EFAI sí se pueda volver el siguiente semestre para lo del taller de cine. Pero en cuestión de lo demás, ya el campo no pudo financiarlo, ¿no? De nuevo, otra vez, ahí entran lo difícil de trabajar en estos territorios. Y por otro lado, también lo que mencionabas,
Álvaro, en cuestión de que llegamos aquí, la verdad hemos llegado aquí precisamente al trabajo en comunidad y sí quiero aprovechar el espacio para agradecer a la diputada Roselena Trujillo que nos apoyó, a la secretaria Wendy Briceño también que nos apoyaron para estar aquí, incluso JAG México también hubo un apoyo en ese sentido porque pues esto apenas así, ¿no? A sociedad civil organizada, instituciones y demás y también pues la Fundación Helga Krebs, que es el Cine con Orgullo, es un programa de esta fundación que comenzamos a trabajar ya directamente, donde tenemos pensados ya programas precisamente para infancias, ¿no? Precisamente para acercarlas al arte, generar estos espacios seguros y esperamos, justo estamos en esta búsqueda, ¿no? De financiamiento, que termina siendo pues siempre lo complejo para poder llevar a cabo, pero cada vez más creemos en las voluntades que están también decididas a generar estas transformaciones culturales, ¿no? Dentro de comunidades que siguen en mucha violencia y en mucha desigualdad. Entonces, pues por eso estamos aquí. También a ustedes, obviamente, por todas las facilidades. Pues muchísimas gracias, porque esto nos ayuda a que se conozca este trabajo y pues en especial a Max por abrirnos estos espacios y todas las gestiones para poder estar aquí. Y de verdad, pues muchas gracias. Pues bueno, nos despedimos de la transmisión en vivo, pero no de ustedes. Vamos a tener un taller el día de hoy y con una continuación para el día de mañana de 4 a 7 de la tarde. Entonces también todavía está el registro abierto. Hay lugares limitados por si a alguien le interesa. Pues bueno, regístrense, es la invitación. Es en el auditorio del edificio anexo Atlántida Col del Instituto de Geografía. Y bueno, a nombre de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Geografía, pues les damos las gracias. También de manera particular, muchísimas gracias, maestra Irma, doctor Álvaro por el apoyo y bueno, al público por asistir y a nuestras invitadas del día de hoy. Maestra Irma, no sé si gusta pasar a dar unas palabras de cierre. De acuerdo. Sí, el taller va a ser presencial en el Instituto de Geografía, en el auditorio del edificio anexo Atlántida Col. Entonces, cualquier cosa nos estamos viendo a las 4 de la tarde en el instituto. Y bueno, agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. Seguimos en la conmemoración del 17 de mayo. También muchísimas gracias al apoyo técnico y a las personas que hacen posible pues esta transmisión, las transmisiones, el uso del auditorio y a nuestro enlace académico, Elena Guzmán. Muchísimas gracias por el apoyo y nos estamos viendo en el taller. Muchas gracias por su participación y asistencia.